reencarna otra vez en un cuerpo diferente. Entonces, la idea de Platón es que las almas se encuentran en un ciclo permanente, todo el tiempo reencarnando una y otra vez. Ahora, ¿qué determina que ese carruaje del alma se mantenga ahí arriba mucho o poco tiempo? Depende cómo hayas sido tú en tu vida pasada. Si en tu vida pasada fuiste una persona virtuosa, que buscó el conocimiento, que se alejó de los vicios, los placeres y demás, entonces va a durar más tiempo allá arriba. O sea, al contrario, porque el caballo obediente es más fuerte. Pero si en cambio tú fuiste una persona que se la pasó en la pachanga, en los placeres y demás, y bla, 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 entonces es más fuerte el caballo que quiere bajar, y entonces tu alma dura menos tiempo allá arriba. Y eso determina cómo vas a ser en tu propia vida. Si vas a ser una persona más virtuosa, que va a buscar el conocimiento, o si vas a ser una persona más viciosa, que se la va a pasar todo el tiempo en los placeres. Entonces es como si fuera una especie de ciclos de perfeccionamiento o de corrupción, dependiendo cuál sea la dirección propiamente del alma. ¿Sí? ¿Ibas a preparar? Sí, pero ya creo que es más importante. Ese no es El seminario de Platón. es muy similar al budismo, ¿no? No sé si el budismo fue antes o después de Platón. Que también nombró esa idea de que según tu vida sería la siguiente. Sí, de hecho Platón llega a decir por ahí, creo que en el Timeo, no estoy seguro, que igual un alma que estuviera en un ciclo de corrupción eventualmente podría llegar a reencarnar en un animal inferior, ¿no? Porque a final de cuentas como si llegara un momento en el que ya no es de todo vida de un cuerpo humano, ¿no? O algo por el estilo. Cuando ya no busca el conocimiento, ¿no? Cuando ya no le interesa saber, pues sea un animal y ya. Sí, entonces ya apareces ahí en, no sé, cualquier animal que le ocurra. Un charco. Entonces, esta concepción de Platón de cómo el alma está dada es lo que nos permite explicar precisamente este asunto del recuerdo. Es decir, como las almas son inmortales, han estado desde siempre en ese ciclo. Pues en cierta manera las almas, digamos, ya saben todo lo que se pueda saber, puesto que han estado innumerables veces allá arriba contemplando las ideas. Pero dependiendo de su vida anterior, será qué tan fácil o qué tan difícil va a ser para ellas el recordar. Lo del otro. Entonces, eso es lo que determina que en el momento que nace esa persona, digamos, qué tanta inclinación va a tener hacia la virtud o hacia cualquier tipo de comportamiento correcto. Y es precisamente en eso, en lo que para Platón descansa la importancia de la dialéctica. Porque ahorita lo decían hace rato, no me acuerdo quién lo mencionó, pero la dialéctica básicamente implica que estamos ayudándonos mutuamente a descartar ideas falsas, ¿no? Nos estamos ayudando a depurar nuestra creencia sobre algo. Pero la dialéctica presupone que ya sabemos, que ya tenemos la respuesta dentro de nosotros. Y es por eso que somos capaces de descartar las ideas falsas. Porque para Platón, si nosotros no tuviéramos ya el conocimiento, no importaría cuánto dialogáramos, jamás avanzaríamos en el conocimiento porque ninguno de los dos sabe. Pero puesto que para él ya sabemos en el fondo, es por eso que podemos reconocer las ideas falsas y poco a poco aproximarnos a la idea verdadera. Entonces, para Platón, no solamente la virtud, sino nada se puede aprender. Todo tiene que ver con recordar. O hay algo que sí se aprende en el mundo sensible. Es una muy buena pregunta porque esa va a ser de hecho uno de los puntos en los cuales la teoría de Platón va a hacer un poco de agua. Porque cuando Platón habla de las ideas, pues siempre habla de ideas bonitas, ¿no? La idea más importante de todas es la idea del bien. Y es por eso que, y puesto que todo esto implica un proceso de conocimiento, todo conocimiento se dirige hacia el bien, para Platón de forma necesaria. Después tenemos la idea de la belleza, de la justicia, y así hay montones de ideas, ¿no? Pero son puras ideas sobre cosas, digamos, muy elevadas, muy profundas, etc., ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros hablamos de conocimientos ordinarios, como por ejemplo los conocimientos que puede tener un artesano
los conocimientos que puede tener cualquier persona que se dedique a cualquier tipo de arte práctica. Platón los va a reconocer, pero no van a ser, digamos, como que conocimientos en el sentido superior o así con mayúsculas como él lo entiende, sino que son formas o niveles de conocimiento que ya veremos más adelante de nivel inferior y que de alguna manera, digamos, son conocimientos, les reconoce esto, pero no son el tipo de conocimientos fundamentales o los más importantes o los que rigen a todo lo demás. Pero esto también lo va a llevar a un poquito al problema de que si este mundo es una copia del mundo de las ideas, entonces todo lo que hay en este mundo tiene que existir una idea. Y entonces va a ser de las objeciones que le van a poner algunos, ¿no? Entonces existe la idea, por ejemplo, del excremento. Existe la idea, por ejemplo, no sé, de la injusticia. Si existe la de la justicia, existe la de la injusticia. O si la injusticia simplemente es la ausencia de justicia, entonces existe la idea de la ausencia. Sí. Total, se vayan metiendo en montones de problemas que de seguro ya verán en sus clases sobre Platón y que también verán en las críticas que le hace Aristóteles, que van también por esta misma vía. Pero eventualmente el mismo Platón se dio cuenta de estos problemas y él mismo los incluye en sus últimos diálogos, sobre todo en el Parménides, es donde ya él mismo incorpora las principales críticas en contra de su teoría. Y en ese diálogo pone a discutir a un Sócrates contra un Parménides, y es uno de los pocos diálogos en los cuales pierde Sócrates, ¿no? En los cuales le ponen ahí una paliza a Sócrates, ¿no? Porque al final de cuentas todo ese montón de errores salen a relucir. ¿Sí? No se sabe si Platón fue el primero en ver estos errores y después Aristóteles los copió de él, o si al revés, ¿no? Aristóteles de joven, cuando estudiaba en la Academia de Platón, quizás él ahí los presentó y de ahí los retomó Platón, porque presentan los mismos argumentos, tanto Platón en el Parménides como Aristóteles en la metafísica, en contra de la teoría de las ideas, ¿no? Entonces, quién sabe quién habrá sido el que se le ocurrieron primero. Pero bueno, allí hay muchos problemas, ¿no? Pero bueno, entonces se entiende cómo todo este invento medio extraño de la teoría de las ideas y de la reminiscencia y demás, pues busca resolver este tipo de problemas que en parte son problemas relacionados con el conocimiento, ¿no? ¿Cómo es posible que sepamos eso, no? Porque en el caso de la dialéctica, como les decía ahorita, ahí se presenta eso, ¿no? Si no sabemos la respuesta, ¿cómo es posible que identifiquemos las respuestas falsas? Sería imposible si no tuviéramos ninguna idea de la respuesta, ¿no? Nos llevaría de nuevo a este mismo argumento, ¿no? En el cual nosotros seríamos incapaces de identificar lo falso y de distinguirlo de lo verdadero. Parece que necesitamos ya saber la respuesta para que podamos descartar lo falso, de alguna forma. Y pues para Platón, pues esta es un poco la función o lo que permite resolver a esto. Y entonces dentro de toda esta teoría, pues como veíamos, pues hay montones de supuestos metafísicos muy fuertes, pero que Platón considera como que útiles, retomando como que diferentes mitos de su época, ¿no? Y más o menos como que los va conectando, porque lo explica esto en diferentes diálogos, ¿no? Unas partes las explica en el Fedón, otras en el Timeo, y así en diferentes diálogos va dando diferentes partes de todo este punto, ¿no? Ya la próxima clase vamos a abordar la República, y ahí veremos algo que, precisamente lo epistémicamente importante que se sigue de todo esto. Y eso me recuerda esta tarea. Lean Hablando de... el libro quinto y el séptimo de la República. Sí, igual si quieren pueden leerla toda, ¿eh? Pero por lo menos esos dos libros de la República, que los vamos a retomar la próxima clase. Ahora, después de que Platón presenta en el Menón algunas ideas relacionadas con esto, de la teoría de las ideas y demás, pues como que
no está muy convencido Menón de esto, ¿no? Porque como que le parece que, bueno, afirmar que el alma es inmortal y que ya sabe, y que ya sabemos todo del nacimiento, etcétera, es como que es algo que requiere ser demostrado. Y entonces es ahí donde hace la famosa demostración con el esclavo, Platón, que es uno de los pasajes más citados de Platón, ¿no? ¿Recuerdan qué es lo que pasa ahí? Yo, bueno, lo recuerdo porque lo menciona Morense, de hecho, en esta, pero la parte que habla sobre el mito de la reminiscencia. Y recuerdo que él lo que intenta hacer es demostrar que a una persona que no sabría matemáticas, o aparentemente no sabría, pero sí lo sabe, si se le explican bien las cosas, pues puede entender un principio muy básico de geometría, ¿no? Queriendo demostrar de que él posee ya de forma a priori, o sea que ya sin haber pasado por alguna experiencia, él ya posee o ella poseería los conocimientos de la geometría. Intenta demostrarlo. Sí, exactamente, ¿no? Le dice a Menón, a ver, llama a tu esclavo. Y entonces le empieza a dar unas ciertas instrucciones, ¿no? Así muy básicas al esclavo. Y lo que logra es que el esclavo deduzca por sí mismo algunos principios geométricos, ¿no? Principalmente lo que vendría a ser la multiplicación de áreas, ¿no? Entonces, con eso, Sócrates, el Sócrates de Platón, considera pues, haber demostrado esto, ¿no? Que el esclavo ya sabía geometría a pesar de que nunca se la hayan enseñado. Haciendo preguntas un poco ya con algo de contenido. Sí, o sea, uno pudiera decir, bueno, las preguntas lo están guiando por completo, ¿no? Pero ojo, aquí a lo que apunta Platón es algo muy sutil. Ahí sí parece que haber cierto tipo de principios del conocimiento que nadie nos los enseña, sino que todos los tenemos, digamos, de forma natural, como por ejemplo los principios generales de la lógica. ¿Cómo es que yo sé, por ejemplo, que el contradecirme está mal? ¿Necesito aprenderlo o es algo que automáticamente todo el mundo medianamente racional sabe? ¿No? Entonces, la idea es que hay cierto tipo como de principios muy generales, como también muchos matemáticos y otros, que pareciera como que pues no necesitamos realmente aprenderlos, sino que simplemente con el hecho de enfrentarte a la circunstancia o a la situación, tú mismo los puedes encontrar. Aquí obviamente está muy marcada la influencia de los pitagóricos en Platón. Ustedes probablemente ya hayan visto sobre esto. Los pitagóricos creían que el mundo estaba construido matemáticamente. Entonces, las matemáticas no era algo que los seres humanos inventáramos, más bien era algo que nosotros descubríamos en el mundo. El mundo estaba conformado matemáticamente, ¿no? Y entonces era por eso que consideraban a las matemáticas como sagradas. Y es por eso que también su escuela pues era pues, prácticamente como toda una secta, ¿no? Tenía una serie de prácticas religiosas relacionadas con esto. Y esto ellos lo descubrieron en gran medida pues, al descubrir, por ejemplo, la relación que había entre las matemáticas y la música. Encontraron que los tonos son, al parecer, de los primeros en descubrir que los tonos musicales se correspondían con progresiones matemáticas. Por ejemplo, piensen ustedes en el diapasón de una guitarra, la separación de los trastes precisamente va siguiendo progresiones geométricas, si tú vas siguiendo los tonos. Entonces, al parecer, según es lo que se cree, cuando los pitagóricos descubren esto, pues llegan a la conclusión de que las matemáticas pues, están en el mundo, ¿no? El mundo está ordenado y conformado matemáticamente. Y entonces pues, hay que, de alguna manera, que descubrirlo. Entonces, sí, descubrirlo, no inventarlo. Entonces, en cierta manera, Platón asume esta idea, ¿no? De que como que dentro de nuestra propia razón ya hay esta especie como de capacidad de conocer al mundo. Esto es un poco que creo que lo mencionamos en alguna de las clases pasadas. Para que podamos conocer el mundo debe tener un orden. Y nosotros debemos tener en nuestra cabeza una capacidad que sea capaz en cierta forma de replicar ese orden, aunque sea pequeño.
Entonces esto implicaría que esa capacidad como tal no es algo que aprendamos, es algo que ya tenemos. Esto es algo que se va a discutir en la filosofía, como no tienen una idea, ya lo veremos posteriormente, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nacemos en blanco, con nuestra cabeza completamente en blanco y todo lo aprendemos, o si ya traemos ciertas estructuras en nuestra cabeza preconfiguradas que son las que nos permiten comprender al mundo. Entonces, en ese sentido, pues, el asunto es que el esclavo en el fondo ya sabía, ya tenía esos elementos que le permitían deducir por sí mismo los principios geométricos. Pero obviamente Platón lo extiende un poquito más allá, en el sentido de que ya sabe matemáticas, ¿no? Nada más es cuestión de que lo recuerde, ¿no? Y de que se le hagan las preguntas correctas, obviamente, ¿no? Para ayudarlo a recordar. Por ejemplo, hay una parte ahora que me acuerdo, cuando le está poniendo cuando le está haciendo las preguntas al esclavo, donde el esclavo comete un error. Y precisamente comete un error en matemáticas, se diría que está confundiendo una progresión geométrica con una progresión aritmética. Se le está pidiendo que de alguna manera duplique los lados de una figura geométrica y le pregunta cuánto mide el área. Y automáticamente el esclavo pues da el doble, ¿no? Si los lados crecen el doble, pues entonces el área es el doble, ¿no? Pero entonces lo cuestiona de nuevo Sócrates, pero a ver, ¿en serio? ¿Eso pasa? Y obviamente pues, termina dándose cuenta el esclavo que no es así, ¿no? Que no crece el doble, sino que crece al cuádruple, ¿no? Entonces, la idea es que como que hay ciertos estos elementos no propiamente generales que permiten hacer esto, ¿no? Ahora, déjenme ver si nos faltaba por aquí algún punto. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, el asunto de si era o no una ciencia. Ya casi hacia el final, cuando aparece por ahí un personaje muy peculiar, Anito, y le preguntan a él qué es lo que él opina sobre la virtud, sobre si se puede o no se puede enseñar, y este responde de muy mala gana que los únicos maestros que existen de la virtud son los hombres virtuosos, ¿no? Anito va a ser muy importante en la historia de Sócrates porque va a ser uno de los principales acusadores de su contra en el juicio del cual lo condenan a muerte. Entonces era un enemigo fuerte de Sócrates porque al parecer lo llegó a humillar más de alguna vez por ahí públicamente. Sin embargo, esta respuesta que da Anito, que es la respuesta de nuevo del sentido común, pues va a ser muy defendida por Aristóteles eventualmente. Ya cuando entremos en Aristóteles en el problema del conocimiento ético, ya veremos cómo es que va a incorporar todo esto Aristóteles al esquema del conocimiento, ¿no? Y cómo de alguna manera asume que, ¿cómo podríamos decirlo? Que la práctica común o la práctica ordinaria tiene una razón de ser, ¿no? O sea, realmente, aunque nadie supiera el por qué eso era lo que funcionaba, realmente hay una explicación de por qué eso funciona, ¿no? Sí. Y bueno, entonces, en pocas palabras para Platón, pues la virtud no se aprende, nacemos con ella, precisamente por todo este proceso. Aunque aquí, digamos, todavía Platón no llega a presentar todo este esquema, sino nada más llega a decir por ahí que la virtud es como una especie de don divino, ¿no? Algunos nacen virtuosos, otros no, pero eventualmente, pues conforme vaya desarrollando la teoría, pues, digamos, se irán incorporando toda esta serie de elementos. ¿Sí? Pero bueno, no sé si hay alguna duda, compañeros. Yo tengo una pregunta. Recuerdo que Morente, cuando explica también este tema, sí refiere, bueno, no, sí lo dice así abiertamente, que sí estarían separados la episteme y la doxa, ¿no? Es decir, el mundo de las ideas y el mundo sensible. Pero también recuerdo que, no sé si Adorno o Grodin, no creo cuál de ellos dos, mencionan que solamente sería un recurso didáctico de Platón para explicar pues esta distinción, ¿no? Entre el mundo sensible y el mundo de las ideas, que solamente lo hubiera usado para que fuera entendible, pero que Platón en realidad no habría, vamos, no concebiría el mundo real, o bueno, no el mundo, la existencia, si se le puede decir así, como si estuviera separado. Entonces, esa es mi duda, porque
tanto unos que lo interpretan como que sí, Platón diría que está separado, y otros dirían que no, nada más es para que se entienda Sí. esa Hay un distinción. muy fuerte debate sobre eso, ¿no? Porque siempre en todos los diálogos Platón recurre a mitos. Es muy frecuente que recurra a los mitos para tratar de explicar algún punto o defender o respaldar alguna idea. A quien te convendría hacerle esa pregunta, no sé si les da clase el maestro Carlos Ramírez. Carlos, sí, bueno, ellos creo que sería de la argumentación. Sí. Lo que pasa es que el maestro Carlos él lleva muchos años estudiando precisamente la función que cumplen los mitos dentro del pensamiento de Platón, ¿no? Porque hay mucho debate y lo que él ha encontrado es que cumplen a veces funciones diferentes dependiendo del mito que se trate y del diálogo en particular. Porque, por ejemplo, hay mucho debate ahí porque algunos que, por ejemplo, no se atacan a Platón diciendo que recurre a los mitos simplemente como autoridad, ¿no? Como para tratar, digamos, de decir esto es así y no me pregunta, ¿no? Porque el mito lo dice y el mito es sagrado, arcaico, aceptado por todos, o cosas por el estilo, ¿no? Pero no parece que cumpla nada más una sola función, sino que hay diferentes tipos de funciones. Ahora, también es importante distinguir entre mitos y alegorías, porque, por ejemplo, ahí en el libro séptimo van a ustedes a encontrar en la República, van a encontrarse con la famosa alegoría de la caverna, y de alguna manera esta, digamos, Platón ahí sí lo está usando en un sentido completamente metafórico, ¿no? Para tratar de explicar una idea, y ahí sí es completamente didáctico. Pero hay otros casos en los cuales está muy debatido, ¿no? Sobre si Platón creía o no creía en muchos de estos mitos. Y hay muchos en los que parece que sí, que realmente creen eso, ¿no? Realmente creen ellos. ¿Sí? ¿Alguien le faltó de asistencia?